Las señales del mercado, la trastienda del poder, los personajes claves del mundo empresarial y, ¿por qué no?, innovación, startups y tiempo libre. Por la 100.1, un espacio para conversar e informarse. Esto es TF en Infinita. Faltan 23 minutos para las 7 y ya estamos en DF en Infinita. Hoy nos acompaña Sebastián Valdenegro, subeditor de Economía del DF. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenas Muy tardes, buenas tardes, Sebastián. Hoy día, desde algún punto de la clandestinidad que tomas contacto con, con nosotros. Así es. No les voy a decir desde dónde estoy, pero les puedo decir que el clima está bastante más agradable que en Santiago. ¡Qué estamos envidia! comentando eso. Envidia. Ya. Desde Oye. el litoral de nuestro país. Ay, qué qué bueno. rico, qué rico. La pregunta que uno escuchaba muchas veces cuando iba a un restaurante o a un supermercado, te decían, ¿boleta o factura? Yo decía, ¿pero por Exactamente. qué? De hecho, yo de chico siempre como que me llamaba la atención la pregunta. Me acuerdo cuando acompañaba a mi mamá al supermercado decía, boleto, factura, y uno como, oh, ¿y cuál es esa segunda opción que suena interesante? Y ahora no puedo creer que hasta el día de hoy uno va al supermercado, te juro, pago unos Ambrosoli en la caja y te dicen, boleto, factura, y es como, ¿por qué estaría pasando esto por factura? Y después de Está tantas absolutamente cosas que han arraigado. pasado, ¿no? Está muy arraigado. Pero eso llega a su fin, o al menos eso es lo que va a Así intentar es. el Servicio de Impuesto Interno. Así es, se trata de esta pregunta súper arraigada en nuestra cultura, que la verdad tiene implicancias económicas y tributarias súper importantes antes de presentar este plan que está implementando impuesto interno, ya que una factura da derecho a lo que se denomina este crédito fiscal IVA, o sea que el empresario puede descontar de los impuestos que paga su empresa este crédito fiscal, y en algunas oportunidades la factura también está exenta del IVA, mientras que prácticamente en la totalidad de los casos, la boleta está afecta al impuesto al valor agregado. ¿Okay? Estamos hablando a todas luces de un documento tributario que paga IVA y otro que no. ¿Okay? Así que, como bien se hablaba ya en el estudio, esta pregunta podría estar viendo sus últimos días como la conocemos hoy, porque la semana pasada el Servicio de Impuestos Internos anunció que va a poner en marcha un plan de fiscalización para controlar de mejor manera que las personas estén ocupando de forma correcta las facturas para no disfrazar compras que son personales a través de adquisiciones que son realizadas para empresas o negocios y que son pagadas a través de las facturas. La semana pasada el director Javier Echeverri, el director del Servicio de Impuestos Internos, firmó esta resolución donde se refuerza este correcto cumplimiento, con foco principalmente en esta pasada al menos en lo que son los supermercados y los restaurantes. Como bien se hablaba Andrea allá en el estudio, Matías, es bien histórica esta tendencia de que las personas piden la factura para solventar las compras de los bienes y servicios de consumo para las empresas, porque aparte que esto es considerado un gasto necesario para producir la renta de la empresa, ¿okay? Así que en consecuencia, estas facturas también reducen la base de impuestos que pagan las empresas hacia fin de año. Entremos ya en materia. ¿Cuál es el principal cambio de esta resolución? Es que ya no va a ser procedente la famosa pregunta, boleta factura, en los supermercados, sino que se va a destinar una fila específica o conjunto de filas solamente para la emisión de facturas. Aquí hay dos ejemplos bien específicos que tienen que ver, por ejemplo, con las grandes cadenas o con las cadenas más pequeñas. Cuando un supermercado tenga más de 10 cajas, solo van a poder destinar un 10% de ellas, o sea, una, a la emisión de facturas, al menos una, ya solamente para emitir facturas. Ya. Ahora, si estamos hablando de un supermercado pequeño, una cadena pequeña que tiene menos de 10 cajas, va a tener que disponer una caja para, al menos una caja para emitir facturas, que también va a poder emitir boletas. ¿Ya? Va a ser como una caja de cierta manera mixta. Claro. Así que en este Pero sentido, en esa caja no valdría la pregunta, por ejemplo, si es que... o sea, valdría la pregunta, pero después ahí pasamos al siguiente punto, que Ya. es cómo el servicio va a controlar. No me adelanto. Pero esto es, claro, pero esto es solamente para los supermercados que tienen menos de 10 cajas, que son especialmente los más pequeños, incluso los de barrio o algunas regiones un poquito más alejadas. Ahí va a poder ser mixta la caja, pero también con estos controles que les vamos a contar en unos minutitos más. ¿Cómo va a ser la operativa de esto? La persona que vaya a pagar la cuenta, sea el supermercado, el restaurante, va a tener que presentarle al cajero, cajera o mozo la cédula RUT electrónica, que también más conocido en el mundo tributario como el e-RUT, ya que es una identidad tributaria que uno puede descargar en el sitio personal o de la empresa del Servicio de Impuestos Internos, que tiene que tener una serie de informaciones. Por ejemplo, tiene que aparecer en el e-RUT si la persona está autorizada y registrada
para aportar y usar las facturas. Ya no va a poder ser cualquier persona que vaya con un talionario de facturas para emitirlas. En ese sentido, hay un mayor control. La persona va a tener que presentar el carnet de identidad, va a tener que indicar el motivo del consumo, lo que va a tener que quedar expresamente expresado en el detalle de la factura, ¿ok? O sea, en ese sentido, todo el trámite de ir a una fila donde te emiten una factura va a ser mucho más engorroso de cierta manera, pero también la idea es que esto se controle mucho más de parte del Servicio de Impuesto Interno. Pero también hay otros casos en que hay cierta flexibilidad, no solamente con las cadenas más pequeñas. Por ejemplo, ¿qué pasa con los supermercados estos mayoristas que principalmente se dedican a proveer productos para los comercios minoristas? Esta resolución va a establecer de que no va a haber un límite en la cantidad de cajas, ¿okay?, que pueden emitir facturas, ¿ya? Porque es mucho más común que vayan compañías o personas que venden en el comercio que vayan a proveerse de productos. Esto respecto a los supermercados. ¿Qué pasa con los restaurantes? El criterio va a ser que la emisión de facturas va a estar restringida solamente cuando los bienes que se adquieren, por ejemplo, una cena corporativa, una celebración, por ejemplo, de fin de año, esté directamente relacionada con el giro o la actividad económica del contribuyente que realiza el consumo del restaurante. Así que no se va a poder, por ejemplo, entregar facturas en actividades personales o considerados familiares. Por ejemplo, si uno quiere ir ahora con los hijos, con la pareja, a un restaurante a realizar un consumo más o menos importante, tampoco va a ser procedente la pregunta de boleta factura. Claro. Esa es como los principales cambios tanto en el de supermercados como de restaurantes. Claro, es que ahí había harto abuso, digamos. O sea, cualquier cosa era pasada por empresa y uno veía que evidentemente era un almuerzo de cumpleaños del hijo chico u otras cosas, Claro. ¿no? Claro, ahí en ese sentido es bien distinto cuando, por ejemplo, hay una cena corporativa para cerrar un contrato, una gran compra, una fusión, etcétera. Es bien distinto el tenor de ese gasto que se realiza, que evidentemente, bajo ojos de impuestos internos, tiene que ver con el negocio de la empresa o es necesaria para hacer que se produzca la renta de la empresa, a cuando se hace, por ejemplo, lo que dices tú, Andrea, el cumpleaños del hijo, de los hijos pequeños lo celebra en un restaurante muy pomposo y ese pago se pasa por la empresa. Por ejemplo, esta resolución fue anunciada la semana pasada en una actividad que estuvo el director Echeverry también con el ministro Marcel. Y el director Echeverry también más en off narraba que recordaba que, por ejemplo, en el pasado, hablando de los 90, principios de los 2000, era bien común que la gente fuera, por ejemplo, a farellones en las camionetas corporativas, las camionetas con el logo de la empresa, que las camionetas corporativas tienen beneficios tributarios, beneficios de IVA, impuestos específicos al diésel, etcétera, y iban a pasear el fin de semana con la camioneta de la empresa. Y todo facturando. Y todo facturando, así que lo que hacían los fiscalizadores de impuestos internos se ponían afuera de los parques, de los centros de esquí. De centros de esquí a fiscalizar y todos tenían que devolverse. Y ustedes entenderán que devolverse farellones, por ejemplo, la verdad es que es bien complicado. También el ministro de Hacienda contaba una anécdota bien interesante que ahí no explicitó si era cuando, de la época en que él fue presidente del Banco Central, ahora cuando fue ministro de Hacienda, que él estaba en un supermercado y frente a él había una persona que estaba llenando su carro con cerveza, carne, algunos licores, y lo quería pasar como por factura. Matías, Era te yo, pillaron. debo admitirlo. Era yo. Sí, ahí tuviste un encuentro cercano con el ministro de Hacienda. Lo que hizo el ministro Marcel fue encarar a esta persona y le dijo: ¿por qué está emitiendo una factura si evidentemente este tiene toda la pinta de que es para un evento privado personal? Dijo que la verdad que como yo soy empresario, yo tengo derecho a este crédito de IVA. ¿Okay? Eso es un poco la cultura que quiere, de cierta manera, cambiar esta resolución que emite el Servicio de Impuesto Interno, enfocándose en explicar también de que ser un empresario no tiene que ver con aprovechar estos beneficios tributarios que tiene que ver con el crédito fiscal IVA, sino que tiene que ver con el fin para el cual está destinado la compra que se hace en el restaurante, supermercado. Ahora, eso es bien importante porque al final hay un cambio como cultural, idiosincrático de cómo vemos el tema tributario, ¿eh? O sea, cómo la gente interpreta lo que es el espíritu de la norma. El sentir que porque eres empresario tienes derecho a ciertas cosas cuando en realidad no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que te permita realizar tus actividades para lo cual está destinado tu negocio, tu emprendimiento, tu empresa. Y eso, por algo existe un giro. Y ese giro define cuáles son las actividades asociadas a tu empresa. No es como cualquier cosa que a mí se me ocurra, pero por más que haya norma y haya fiscalización, en el fondo esto tiene que ver como con
un tema de un poco de ética de cada uno. No, y tiene que ver con esta moral tributaria que se Claro. conoce como a nivel de lo académico, que es que las personas, en la medida que reconocen que, por ejemplo, se están usando bien los recursos, también tienden a tener un comportamiento tributario mucho más correcto. Eso evidentemente que hay un harto camino que recorrer ahí en el caso de Chile, pero este tipo de resoluciones empujan cambios culturales que se empiezan a realizar en la sociedad. Por ejemplo, por lo mismo también esta resolución entra en vigencia no inmediatamente. Esta nueva resolución que no solamente implica obligaciones, por ejemplo, para las personas que van a pedir que emitan las facturas, sino también para los mismos supermercados, restaurantes, entra a regir el 1 de marzo próximo. ¿Okay? Así que tiene 3 meses todavía. El supermercado, el restaurante, las mismas personas que están pensando en esas celebraciones o de fin de año o hacer algún asado, alguna actividad, por ejemplo, para celebrar la firma de un contrato, tienen tiempo todavía para adecuarse a esto. Probablemente el Servicio de Impuesto Interno va a citar a la industria involucrada en esto, a la industria gastronómica, a la industria de supermercados, para abordar cómo poner en marcha este tema. Porque, ojo, que esto no solamente, porque uno puede pensar, ¿cómo esto se va a fiscalizar? Aquí van a tener mucha responsabilidad tanto los supermercados como los restaurantes. Por ejemplo, se establece que van a tener que tener mecanismos de control interno para asegurar que solamente se emitan facturas y boletas cuando corresponda. O sea, los cajeros, cajeras, los mozos van a tener que tener otro tipo de preparación para ver que efectivamente se esté cumpliendo con la nueva normativa, la nueva resolución que aplica impuestos internos. Y aparte de eso, también se les pide a los comercios que informen al público general a través de carteles. Le informen a la gente en los locales, hagan cierta manera publicidad o propaganda, como uno quiera interpretarlo, respecto de que hay cierta obligación. Estas son las situaciones en que se emite boleta y estas en que se emite factura. Así que en ese sentido, el cambio cultural no solamente lo empuja, de cierta manera, a veces no tan amistosa, pero lo empuja al Servicio de Impuestos Internos, sino que también la misma industria va a tener que empujar este tema para que se genere este cambio cultural. Todos tienen que comprometerse con eso. Nadie se puede hacerle eso así como, ay, bueno, es que eso es solo responsabilidad del Servicio de Impuestos Internos. O yo no sabía, a mí no me dijeron. A mí me pasaron, por ejemplo, el talonario de la factura, solamente yo fui a comprar. Esa ya no va a ser excusa. Sí. Y esto también es importante porque hay sanciones bien importantes acá. Por ejemplo, las personas o comercios que incumplen la obligación de otorgar el documento tributario correcto va a tener una multa que puede ir entre el 50 y el 500% del monto de la operación. Hay un mínimo de la multa que es 134.000 pesos y un máximo que son 32,3 millones. O sea, estamos hablando de montos que no son menores, por ejemplo, para un supermercado más pequeño. Y también está la clásica sanción de la clausura, que probablemente lo dijo el director Echeverry, que probablemente a partir de marzo veamos muchas más clausuras de establecimientos temporales de 20 días, por ejemplo, por la emisión incorrecta de factura. Por ejemplo, en el caso de la persona que pide que le emitan la factura, va a tener una sanción también que puede ir incluso hasta 1,3 millones de pesos. Ya así que estamos hablando de que se tocan de cierta manera todas las puntas de esta cadena, o sea, los supermercados, los restaurantes y también las personas que van y piden que se le emita la factura. Así que en ese sentido se viene un cambio cultural bien importante. Como decíamos, las empresas, supermercados, restaurantes tienen todavía tiempo para adecuarse a esta nueva normativa, pero probablemente aprovechando que estamos también en espíritu navideño, mucha gente cuando fue el fin de semana a comprar las cosas para abastecerse para la fiesta, también, yo creo que también pensaron un poco en esto. Hicieron la pregunta y dijeron, la pregunta es legítima. Así que está bien intenso ese tema. El impuesto interno va a desplegar pronto este plan de fiscalización, así que todavía hay tiempo. Lo que sí, una pregunta que hicieron los colegas en esa actividad del jueves pasado es ¿qué pasa con las bencineras, por ejemplo? Claro. Es un tema porque también ocurre mucho en las bencineras que también te piden por esta factura. Pero probablemente eso se va a hacer en otro plan de fiscalización más adelante. Sí, pues, toda la razón. Sebastián Valdenegro, subeditor de Economía del DF, muchísimas gracias por acompañarnos hoy con ese tremendo tema. Que estén muy bien. Igualmente, felices fiestas. Felices fiestas. Igualmente. Faltan 9 minutos para las 7. Esto fue DF en Infinita, un espacio para conversar e informarse por la 100.1.